SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez, Hidalgo, presenta Ellos vivieron el Evangelio. ¿Qué tal? Por fin es viernes y estamos llegando al segundo viernes de este naciente 2017. Y en esta ocasión, en este segundo programa del año, hablaremos de un sacerdote francés, fundador de la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo, las congregaciones femeninas de Hijas del Espíritu Santo, Misioneras Guadalupanas del Espíritu Santo y las Oblatas de Jesús Sacerdote, cuya memoria litúrgica celebramos el día 10 de enero. Esta es la historia de un hombre que vio la luz de la vocación en su alma y no descansaría hasta responderla. Se trata del padre Félix de Jesús Rougier. Comenzamos. Hoy levanto mi voz a Dios y le pido me dé palabras para entonar una linda canción. ¿Qué tal, amigos y amigas? Esperando que la Navidad y el Año Nuevo les haya dejado paz en su corazón, a pesar de la situación que se vive en nuestro querido México. Quiero invitarlos a levantar conmigo la voz para celebrar 20 años de vida sacerdotal, este 21 de enero en el Teatro San Francisco de Pachuca, Hidalgo, a partir de las 7 de la tarde. No falten para que juntos levantemos la voz. Las letras para una canción. Yo sé que puede escucharme si le hablo con el corazón. Adquiere tus boletos en la casa parroquial y juntos levantemos la voz. Las letras para una canción. Muchas veces caminando por las calles. Nací en la provincia de Auvernia, en el centro de Francia, el sábado 17 de diciembre de 1859. Meses antes de nacer, mi mamá me consagró a la primera divina persona y me puso el nombre de Benedicto Félix Rougier Olanier. Benedicto porque ese nombre estaba llevado por todos en la familia de mi padre, y Félix porque era devoto de San Félix de Valois. Su madre fue Luisa Olanier, quien desde muy joven sintió el llamado a la vida religiosa, pero sus padres lo impidieron casándola a los 17 años con un campesino, Benedicto Rougier. Tuvieron 3 hijos, Félix, Estanislao y Manuel. Luisa era una mujer de oración y sacrificio. Siempre tenía una criada menos para tener ella más trabajo y ofrecerlo de penitencia. Benedicto, a pesar de su corta instrucción, se distinguía en él la rectitud de su conducta y lo recio de su voluntad. Era un hombre sincero, franco, recto, honrado, noble y leal. Tenía madera de santo. El influjo de su esposa y de su hijo Félix lo llevaron al fin a la santidad. Cuando nació Félix, Luisa tenía 20 años y se había hecho por sí sola muy devota a las divinas personas y a la Santísima Virgen. Primera salida a la calle después del nacimiento de Félix lo llevó al templo de la parroquia que estaba sola en ese momento. Tomó al niño, lo puso sobre el altar de la Santísima Virgen y arrodillándose ante su imagen, lo consagró con todo su corazón a la Madre de Jesús. Oh María, mi buena Madre, yo te entrego a este hijo para siempre.
Desde hoy ya no es mío, es tuyo. Alcánzale la vocación sacerdotal, que sea un santo sacerdote y gane muchas almas para Jesús. Voy a tomarlo otra vez y a llevarlo conmigo, pero ya no es mío. Lo cuidaré y educaré para ti. La Virgen escuchó sus súplicas. Un día, mientras que Félix estudiaba en el colegio de la Cartuja, se presentó Monseñor Elúa y reunieron a los 400 estudiantes en el patio principal ante una imagen de la Santísima Virgen. Ahí, Monseñor Elúa, reuniendo todas sus fuerzas, les habló con fuego de las misiones en Oceanía, en donde había tantas islas, algunas muy pobladas, que nunca habían sido visitadas por ningún misionero, y al final de su discurso preguntó: ¿Quiénes de ustedes me quieren prometer ahora venir a ayudarme a salvar esas pobres almas? Levanten la mano. Yo miré en torno mío, sin que ninguna mano se levantara. Sentí interiormente un movimiento irresistible y me determiné en un segundo a irme con el obispo misionero, y levanté la mano. En septiembre de 1878 ingresó al noviciado de los Padres Maristas. Pese a su entusiasmo, las dificultades no se harían esperar. A los 2 meses de estar en el noviciado, le sobrevino un dolor agudísimo en la muñeca derecha por una artrosis que se le formó. Lo llevaron al doctor, el cual dijo que era necesaria una operación para salvar su mano. Le quemaron toda la muñeca inflamada con un hierro candente, y las curaciones duraron unos 2 o 3 meses, empeorando cada vez más. La situación no solo era terrible por su salud, sino también por su vocación, ya que en ese tiempo el sacerdote no debía tener ningún defecto físico. Su madre, preocupada, envió una carta a don Juan Bosco, que tenía la fama de hacedor de milagros, suplicándole que lo bendijera y pidiera de Dios la gracia de la curación de su mano. Don Bosco me recibió, me interrogó preguntándome si ya había hecho los votos. Le contesté que no, pero que esperaba hacerlos después. Entonces me sonrió y me dijo que me arrodillara delante de él para darme la bendición. Me arrodillé, puso las 2 manos sobre mi cabeza, apoyándolas fuertemente durante algunos minutos, y quedé repentinamente curado, sin recurrir más al médico. Días después tuve otro encuentro con él que iba pasando. Me miró y me dijo: «El Señor te hará ganar muchas almas». La profecía de don Bosco se cumpliría como él dijo. Félix concluyó su formación y fue ordenado sacerdote el 24 de septiembre de 1887. Una vez ordenado sacerdote, algunos años después, en 1895, recibió una carta de su superior general que lo nombraba rector de un seminario que debía ir a fundar en Colombia. Mi amado Félix, la Santísima Virgen María lo necesita para una fundación en Colombia. Encomiende este asunto a nuestra buena Madre del Cielo y entréguese filialmente en sus brazos. El padre Félix se entusiasmó mucho. No eran las misiones en Oceanía, pero tenía la certeza de que la Virgen lo necesitaba para la fundación de un seminario, y eso le daba confianza para responder con un sí, embarcándose de inmediato a Colombia. Una vez llegado a su destino, el señor obispo Monseñor Rojas cambió sus planes y le ofreció hacerse cargo del colegio de Santa Librada en Leiva, y accedió. Al año siguiente, en 1897, se abrió el colegio de San Simón en Ibague, y fue enviado el padre Félix como director del nuevo plantel. Pronto llegarían unos 150 alumnos, y después de 3 años de intenso trabajo, ambos colegios casi se habían convertido en seminarios, pues salieron más de 50 vocaciones para el sacerdocio. El padre Félix no solo se dedicaba al magisterio, sino que también tenía un intenso trabajo pastoral. Estableció en Leiva y en Ibague una obra llamada El Pan de San Antonio. Estableció y dirigió la Asociación de Hijas de María,
donde se cultivaban vocaciones para la vida religiosa. Al mismo tiempo, atendía a los enfermos en los hospitales y a los presos en las cárceles. Confesaba asiduamente y daba dirección espiritual. Predicaba ejercicios espirituales y a veces cubría al párroco de Ibague cuando él se ausentaba. Pero en 1889 surgió una guerra civil que azotó a Colombia durante 3 años, dejando al país completamente arruinado. Esta guerra civil, llamada de los 1000 días, acabó con los 2 colegios, el de Leiva y el de Ibague. El padre Félix fue nombrado capellán del ejército y acompañó a las tropas en su campaña, participando en todas sus penalidades. Con la guerra vino el hambre y la peste. El padre Félix y sus compañeros no descansaban, atendiendo a los heridos y a los contagiados de peste. Durante el tiempo de la guerra, el padre Félix y sus compañeros no pudieron comunicarse con sus superiores en Francia. Por fin, el 29 de diciembre de 1900, llegó un telegrama del superior general pidiéndoles a todos que partieran para México. Al padre Félix lo nombró párroco del templo del Colegio de Niñas de la Colonia Francesa en la Ciudad de México. Estando ahí, recibió una nueva vocación. Levanto mi voz a Dios y le pido me dé palabras para entonar una linda canción. ¿Qué tal, amigos y amigas? Esperando que la Navidad y el Año Nuevo les haya dejado paz en su corazón, a pesar de la situación que se vive en nuestro querido México. Quiero invitarlos a levantar conmigo la voz para celebrar 20 años de vida sacerdotal, este 21 de enero en el Teatro San Francisco de Pachuca, Hidalgo, a partir de las 7 de la tarde. No falten para que juntos levantemos la voz. Las letras para una canción. Yo sé que puede escucharme si le hablo con el corazón. Adquiere tus boletos en la casa parroquial y juntos levantemos la voz. Las letras para una canción. Muchas veces caminando voy por las calles. Estás escuchando Zahuac Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. El día 4 de febrero de 1903 estaba yo para salir a la calle cuando me llamaron al confesionario. Antes de que me llamaran estuve 3 veces para salir y me sentí detenido, hasta que por fin subió el sacristán y me avisó que una señora me estaba esperando en el confesionario. Era la señora Concepción Cabrera de Armida. Estaba yo haciendo en esos días una novena al Espíritu Santo para que se sirviera a mostrarme un campo de más perfección. Conchita comenzó entonces a confesarse y después empezó a hablarme de mi alma durante 2 horas, de 10 a 12, segura de sí misma, como si el Señor la inspirara, de todo mi interior diciéndome lo que en mí no le gustaba, sin habernos conocido nunca, y algunas otras pocas que le gustaban. Yo sentía en mi alma claramente la verdad de las cosas que se me decían, y esto mismo me dio confianza. Luego que me habló de las obras de la cruz, entonces solo existían el apostolado de la cruz y las religiosas de la cruz del Sagrado Corazón de Jesús. Era tan hermoso que me vino al pensamiento la idea de la congregación de hombres que fuera hermana de las religiosas de la cruz. De repente le dije a Conchita, ¿hay una congregación de hombres? No, me contestó, pero lo habrá. El resultado del llamado a las obras de la cruz fue de inmediato. Aumentó considerablemente las penitencias corporales. Insistió más en el recogimiento
y en la guarda de los sentidos, en la fidelidad y correspondencia a las inspiraciones del Espíritu Santo. También estableció el apostolado de la Santa Cruz en su parroquia. Fundó una publicación para extender la espiritualidad de la cruz y empezó a ayudar a las religiosas de la cruz como su director espiritual. Se estableció entre él y Conchita una hermosa amistad espiritual y muy fecunda. El Jueves Santo de 1903 llegó Conchita al confesionario a decirme, de parte del Señor, que Él me había escogido para fundar a su tiempo a los religiosos de la cruz. Desde hacía tiempo yo sentía en mi corazón que fundaría la congregación de hombres. Conchita prosiguió y me dijo que no tuviera miedo, que a su debido tiempo iría con mis superiores a pedir el permiso correspondiente, pues todo se debía de hacer por obediencia. Conchita le dijo que nuestro Señor se había referido a él como mi Félix. A partir de ahí se sintió propiedad de Jesús y completó su nombre como Félix de Jesús. Un año más tarde, el Viernes Santo de 1904, Conchita le comunicó que era voluntad de nuestro Señor que fuera a ver al Padre General para exponerle el asunto de la fundación y pedirle el permiso. Félix se embarcó para Francia el 16 de julio de 1904. Cuando llegó, inmediatamente fue a hablar con el Padre General de los Maristas, Antón de Martin. Me recibió amablemente y me escuchó varias horas cada día durante una semana. Le referí todo lo que había dicho nuestro Señor y tuve la impresión de que quedó convencido del llamado que Dios me hacía para fundar la nueva congregación. Me pidió que visitara a mi familia 15 días en lo que él consultaba con sus consejeros. El padre Félix regresó al tiempo señalado y encontró la respuesta. Mi querido hijo, he consultado a los consejeros generales sobre su proyecto de fundación y todos son de parecer que no se le dé el permiso. Vaya usted a Barcelona hasta nueva orden. Le prohíbo comunicarse con la señora Conchita y le prohíbo escribir a los obispos mexicanos y a Roma. El padre Félix no discutió estas órdenes. Escribió a Conchita para comunicarle la determinación. Su trabajo en Barcelona consistió en enseñar a leer y a escribir a los niños más pequeños. Ahí permaneció 5 años, triste por la negativa del permiso, sin saber nada de qué había pasado en México con las obras de la cruz y con Conchita. Y el exceso de trabajo hicieron que el padre Félix enfermara gravemente de un pulmón. Los superiores le dieron un nuevo destino, Saint-Chamond, en Francia, donde se recuperó totalmente y duraría ahí por 5 años más. Con la debida prudencia, el padre Félix insistía en el permiso, pero los superiores lo negaban en cada ocasión. Mientras tanto, los obispos mexicanos que apoyaban la fundación de la congregación insistían con el Papa y con el Superior General con el permiso tan deseado. Acudieron varias veces a la Santa Sede para la fundación de los religiosos de la Cruz, que era el nombre que originalmente habían pensado para la congregación. Fue muy complicado obtener los permisos, debido a que el origen de la fundación eran las revelaciones de Conchita. El arzobispo de Puebla, Ramón Ibarra, y que en ese tiempo era director espiritual de Conchita, aprovechó una peregrinación que se organizó a Roma en el año de 1913, para llevarla con el fin de presentarla y que fuera examinada por los teólogos. Una vez examinado su espíritu, el padre Polain aprobó los escritos de Conchita y dio validez a la fundación. Conchita se entrevistó con el Papa y le pidió por la fundación de los religiosos, y él le prometió que se fundarían, y así fue. El 18 de diciembre de 1913, el Papa dio su autorización para la fundación de la congregación bajo 2 condiciones. La primera, que no se llamaran religiosos de la cruz, sino misioneros del Espíritu Santo, y que el padre Félix nunca perteneciera a la congregación. Con mucho dolor recibió esta noticia, pero los caminos de Dios
son realmente misteriosos. Sin embargo, las dificultades no terminaban ahí. Jesús había dicho a Conchita que el padre Félix sería el fundador, entonces había que conseguir el permiso con su superior, que estaba determinado a negarlo. Por ese tiempo se encontraron en Francia Monseñor Ramón Ibarra y los señores George y Elizabeth Grevin, amigos del padre Félix, del tiempo en que George era embajador de la Gran Bretaña en México. Monseñor Ibarra les contó el asunto y ellos se comprometieron a ayudarle. Platicaron con el superior del padre Félix, que nuevamente se negó a dar el permiso bajo la excusa de que había escaso personal para sus colegios, por lo que Elizabeth Grevin se comprometió a pagar 3 maestros que suplieran al padre Félix. Bajo esa condición, el padre superior no pudo negarse y prestó al padre Félix por 2 años. Inmediatamente, el padre Félix embarcó para México el 15 de julio de 1914, 10 años después de su partida de México. La obra era muy grande y el tiempo escaso. La situación en México era terrible, los tiempos de la Revolución Mexicana. Muchos obispos y sacerdotes tuvieron que salir del país. Cuando llegó a Veracruz, el padre Félix tuvo un encuentro muy particular. Después de celebrar la misa, me encontré con el señor Francisco Orozco, arzobispo de Guadalajara, que partía para La Habana. Le conté en pocas palabras lo que había pasado desde hacía 10 años que no nos habíamos visto, que venía con el permiso de fundar una nueva congregación. El ilustrísimo señor me dijo: «Padre, ahora no estamos para fundar nada, ni siquiera para trabajar. Casi todos los obispos están escondidos o fuera de la República. Véngase conmigo a La Habana, ahí yo le ayudaré. Ahora es la agonía de la nación». «Monseñor», le contesté, «supe hace 10 años que nuestro Señor dijo que esta nueva congregación se fundaría en la agonía de la nación». Cuando llegó a México, avisó a Monseñor Ibarra de su llegada, y ambos pusieron manos a la obra en la fundación. El padre Félix buscó vocaciones, encontrando solo 2, el padre Domingo Martínez y Moisés Lira. El 25 de diciembre de 1914, a los pies de la Virgen de Guadalupe, en la Capilla de las Rosas, fue fundada la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo, tan querida por Jesús para su iglesia. El padre Félix contaba ya con 55 años de edad. No hubo pocas dificultades para continuar con esta empresa, pero el Señor, providente, se hizo cargo de todo. Concluido el permiso del superior de los maristas, otorgó un permiso de 2 años más al padre Félix, y al concluir otorgó un periodo más por otros 5 años. Inicialmente no le habían permitido pasar de la Sociedad de María a los Misioneros del Espíritu Santo. Fue hasta el 9 de febrero de 1926 que el Papa Pío XI le concedió el permiso. Hasta no recibir el debido permiso fue que el padre Félix dio el paso. Mostró obediencia en grado heroico. La labor pastoral del padre Félix no se limitaría a los misioneros del Espíritu Santo. También fundó 3 congregaciones femeninas, las Hijas del Espíritu Santo, para promover todas las vocaciones, en especial a la vida consagrada, las Misioneras Guadalupanas del Espíritu Santo, para evangelizar a los indígenas, y por último, las Oblatas del Espíritu Santo, para ayudar a la formación de los sacerdotes. Muy a pesar de su complexión tan robusta, su actividad asombrosa hizo que el padre Félix consumiera su organismo en el servicio a Dios. Viajes continuos en búsqueda de vocaciones, o visitar a las casas de la congregación con los medios de transporte tan deficientes de la época, la predicación de ejercicios, las largas horas de oración dedicadas a la dirección espiritual, sobre todo de sus religiosos y religiosas, la correspondencia que le robaba muchas horas de sueño, sin olvidar la observancia religiosa, minó la salud del padre Félix. Después de una larga agonía, murió en la Ciudad de México el 10 de enero de 1938. Se dice que sus últimas palabras fueron: «Con María todo, sin ella
nada. Sus restos mortales se encuentran en el templo expiatorio de San Felipe de Jesús, en el centro histórico de la Ciudad de México. Fue declarado venerable por el Papa Juan Pablo II en el año 2000. Su causa de la beatificación ha sido iniciada. Es así como concluimos la emisión de este viernes 13 de enero, en donde conocimos la historia de un hombre santo mucho más actual, mucho más cercano, y que nos ha dejado con su vida ejemplos de paciencia, obediencia y constancia. ¿Y tú, qué tanto practicas en tu cotidianidad estas 3 virtudes? Se los dejo de tarea. No se pierdan el próximo domingo la transmisión de la Santa Misa para nuestros hermanos enfermos, así como el próximo sábado 21, en punto de las 19 horas, el lanzamiento del disco de nuestro párroco Juan Valles, quien, celebrando 20 años de vida sacerdotal, nos invita a levantar la voz, un título que va muy ad hoc con la realidad que vivimos en el país. Y no se olviden, donde nos veamos, platíquenos del Padre Félix de Jesús Rougier. ¡Adiós! Haz, Señor, que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo y nos encendamos con el amor que lo inflama, como lo hizo el Padre Félix de Jesús, para que, asemejándonos a Él, merezcamos participar de la eterna redención por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Necesito como el aire que respiro a cada instante, como las plantas necesitan de la lluvia, como la luna del sol para brillar. Te necesito como de nada necesito en este mundo. Por ti suspira cada fibra de mi alma. Todo me cansa en esta vida si no estás. Te necesito con una sed y con una ansia desmedida. Constato y lo compruebo día a día. Fuera de ti nada me podrá llenar. En esta vida todo promete más de lo que puede darme. Nada ni nadie logrará jamás saciarme. Solo tú llenas, Jesús, todo mi ser. Necesito, sin tu
presencia todo es gris, todo me aburre. Si tú no estás, todo me parece inútil. Sin ti se me hace todo triste, cruel, fugaz. Te necesito como sentido radical de mi existencia. Te necesito más que el árbol a la tierra. Te necesito, compañero, en mi dolor. Te necesito con una sed y con una ansia desmedida. Porque constato y lo compruebo día a día. Fuera de ti nada me podrá llenar. En esta vida todo promete más de lo que puede darme. Nada ni nadie logrará jamás saciarme. Solo tú llenas, Jesús, todo mi ser. Te necesito, ya estoy cansado de vivir de dioses falsos. Fuera de ti todo ha sido estéril, vano. Te necesito tanto, tanto. Ven, Jesús. SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez, Hidalgo, presentó